Saludos mis hermanos, en esta mañana volvemos otra vez a tomar la escritura para poder hacer algunas consideraciones en la misma. Gracias a Dios porque podemos tener esta oportunidad y este privilegio, ¿verdad? Y en esta hora vamos a continuar con el ciclo de estudios de los 10 mandamientos y sumarle a esto un complemento que es el Salmo, ¿verdad? El Salmo 145 en esta mañana. Pero vamos a leer 4 textos en Éxodo capítulo 20, el versículo 7 al versículo 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para que el Señor tu Dios, y no harás en él ninguna obra, sino ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos también ahora al Salmo 145, y vamos a leer allí en los versículos 1 al 3 y después vamos a saltar del 4 al 7. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Nosotros estamos acostumbrados a que los hombres sean honrados en medio nuestro. Es un hábito que la humanidad ha tomado para poder honrar a ciertas y determinadas personas. En primer lugar, amados hermanos, quiero notar que hay 2 cosas fundamentales en el sentido de honrar, ¿verdad? Que es la palabra clave en esta mañana aquí. Nosotros somos honrados cuando actuamos con honradez, con rectitud, con integridad y cuando somos gente confiable. Por lo tanto, la calificación es: este es un hombre honrado. Si devolvemos un dinero, muchas veces en el market que nos pueden dar más, en cualquier situación es necesario que nosotros mantengamos nuestro deber de ser honrados. Y el otro es, mis amados hermanos, el otro término de esta palabra es recibir honor, respeto por esos méritos y esas virtudes que usted ha manifestado. Pero no hay menos cierto que una cosa fundamental está trayendo esta continuidad de los mandamientos de Dios al pueblo. No perdamos de vista, como estábamos diciendo algo en el domingo pasado, que Dios está estableciendo una regla de adoración para un pueblo escogido que no conocía nada de Dios. Por lo tanto, a primera hora miramos el texto, ¿verdad? El primer mandamiento, y allí estaban enumerados lo que nosotros tenemos que hacer con relación a Dios. Pero tenemos también que ahora en este texto pensar que hay que honrar a Dios.
tenemos que tener un carácter y tenemos que tener una filiación como cristianos en la cual nosotros honramos a Dios. Cuando usted sea afiliado a algo, humanamente, en un partido político, en cualquier cosa que haga, usted va a tratar de honrar eso. Y ahora, en estos momentos en que estamos enfrentados a esta realidad, nosotros, mis amados hermanos, estamos como cristianos, con esa filiación cristiana, tenemos que honrar, tenemos el compromiso de honrar a Dios. Yo no sé si ustedes se han fijado que muchas veces en un evento deportivo se para la ceremonia y hay un minuto de silencio para alguien que se quiso honrar, fuera un referí, fuera alguien que realmente jugó un papel importantísimo. Es decir, que nos está enseñando una cosa: el tiempo, mis amados hermanos, en silencio implica que nosotros podemos honrar a quien queremos honrar. Todos sabemos también que muchas veces se honra a los hombres con medallas. Estados Unidos usa mucho eso, con las medallas púrpura y todas estas cuestiones. Las ofrendas florales, como es que el día del soldado desconocido, el presidente va allí al cementerio de Arlington a poner una ofrenda floral a esos soldados que fueron ignorados por su nombre en todas aquellas batallas en que participaron. Y me extrañó y me llamó mucho la atención cuando miraba la Escritura que los cristianos de Corinto, avanzados en su mentalidad, mis amados hermanos, estaban celebrando cada semana una comida a favor del sacrificio de Cristo. Pero estaba medio desorganizado aquello, porque dice que algunos comían antes y otros comían después, y toda esta serie de cuestiones, y que después concluía este banquete con la cena del Señor. Vemos también, ¿verdad?, cuando a los días que tiene el calendario aquí en esta nación, que está destinado el día del presidente. ¿Y para qué cosa es? Para honrar al presidente. Ahí están los discursos de aquella gente encomiando la tarea de algunos de aquellos presidentes. Sobre todo las cosas, Lincoln, que fue el hombre que trajo la terminación de la esclavitud, etc. Ahora, hay otra cosa fundamental. Aún en el deporte que es el deporte ecuestre, es decir, de las carreras de caballo, al yogi no se premia por el hecho de haber tomado el primer lugar, y no se premia en el sentido de darle algo en estímulo material, un cinturón, etcétera, etcétera. Pero vemos que lo que las personas le imponen es un collar de flores por ser el ganador. Y esto vino también en Roma, cuando le ponían una corona de laurel al que era ganador en todo eso. Es decir, que estamos nosotros habituados a estar en un ambiente donde el hombre es honrado, cualquiera que sea la categoría de su esfera de movimiento. Ahora, en esta mañana el Señor nos está diciendo a nosotros una cosa muy importante. Si usted tiene que temer a Dios y tiene que comprometerse con Dios y no puede tener otro Dios a quien adorar, porque eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, tenemos que darle honra a nuestro Dios. Este es el segundo compromiso que Dios está pidiéndole a Israel. Tienes que honrar a Dios. No solamente, mis amados hermanos, había algo a qué dedicarse, porque vemos que muchas cuestiones tenían que realizarse como nosotros hoy en día, tareas cotidianas, pero había un compromiso en cada una de esas tareas cotidianas y en el transcurso de la semana de poder honrar a Dios. Se enumera aquí en primer lugar el tener muchos cuidados con nuestra forma de manifestarnos, ¿verdad? Está vedado en la ley de Dios que tomemos el nombre de Dios en vano, por cualquier cosa. Yo no sé si ustedes se han fijado que muchísimas personas tienen el hábito
de poder asegurar a aquellos que están diciendo y dicen, por Dios, por Dios, por Dios. No, Dios no tiene que estar mencionado aquí en nada, porque cuando menos lo que usted está atestiguando es algo que no está apegado a la verdad. Y hay algunas razones que quiero considerar en esta mañana, mis amados hermanos, el por qué nosotros no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Primera cosa, hay que tener mucho cuidado con la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía, ¿qué cosa es? Vivir una cosa ajena o tener un elemento en la vida que no es lo que realmente nosotros somos. Y estoy diciendo esto en un término claro, ¿verdad? Nosotros hay veces que cuando no vivimos conforme a nuestra profesión, mis amados hermanos, estamos siendo hipócritas. Cuando no nos apartamos, mis amados hermanos, de la mentira, que muchas veces es algo que está allí continuo en nuestro corazón. Y hay personas que mienten hasta por gusto, Es parte de su idiosincrasia, este aspecto. Y muchas veces también apoyamos falacias que no son elementos verdaderos, y entonces, mis amados hermanos, eso nos lleva a nosotros a no valorar lo que realmente es honrar a Dios. Aquellos que no se apartan de la iniquidad no honran a Dios. Otra cosa es aquellos violadores de pacto. ¿Cuántas veces hemos oído las promesas, los pactos de Dios en el cumplimiento de nosotros? Y entonces allí levantamos la mano y nos comprometemos delante de los hombres, pero nuestro corazón lo sabemos que no está acorde al lineamiento de Dios. Por eso entonces es un fallo. Sí, delante de los hombres quedamos bien, pero delante de Dios estamos quedando como mentirosos. No nos ajustamos al pacto. ¿Cuántas veces usted ha levantado la mano en la congregación para mostrar algún elemento de consagración, de dedicación, etcétera? Y después usted ha visto que lo que ha hecho es mentir ante la congregación porque no ha podido llevar este mandamiento a cabalidad. Y tenemos que ver que también otro de los aspectos que no nos permite honrar a Dios es nuestra negligencia. ¿Por qué podemos decir esto? Porque, mis amados hermanos, hay veces que usamos a Dios como una muletilla. No tenemos una mala intención, pero sí estamos utilizando el nombre de Dios como algo allí efímero, pasajero y sin valor ninguno, rutinario. Y esto no es así, sin mala intención. Ahora, en el aspecto mis amados hermanos, en que muchas veces nosotros hacemos algún juramento, ¿verdad? Juramos por Dios, pero no estamos capacitados para usar el nombre de Dios en ese juramento, porque ese juramento tiene una base de falsedad atrás. Tiene un fin de mentira, mis amados hermanos. Y entonces, allí viene la conclusión. Yo no sé si ustedes han fijado que muchas veces el Señor muestra en la Escritura algunas cosas que nos llaman la atención a nosotros. Dice la Escritura, no dará Jehová por inocente al que tal haga. Esto es, al que en el culto no esté honrando a Dios como se debe de honrar. Esto tiene que ver con nuestro culto. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro desarrollo en el orden espiritual? Tenemos que ir dejando todas esas cosas detrás. Miramos también otro aspecto muy importante, ¿verdad? Ahora aquí en esta porción que hemos escogido del día de Jehová. No es el día de Jehová en que va a venir y acabar el mundo y someter a esta tierra y toda esa serie de cuestiones o todo lo que nosotros podamos decir. Está en el día en que nosotros estamos obligados a dedicar un día en la semana para recogimiento, para, mis amados hermanos, ir a la iglesia,
para leer la Escritura, para compartir en familia, para contar las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Es decir, que estamos obligados ante este mundo a nosotros tener un tiempo que marque por qué tenemos que dedicarnos a Dios. Si miramos el transcurso de la Escritura, dice que Dios hizo en 6 días el mundo y el séptimo descansó. Quiere decir que estuvo allí con la Trinidad regocijándose por todas aquellas cosas buenas que había hecho. Tristemente nosotros esta parte tenemos que decir que la hemos olvidado, la hemos irreverenciado, porque no nos interesa mucho el guardar. Simplemente nada más que ir a la iglesia el día que determinamos ir a la iglesia, si no es que nos vamos para la playa, si no nos vamos para el mall o para donde vayamos, o a excursión o demás. No podemos perder de vista que es muy importante y va marcando nuestra continuidad en el Evangelio el hecho de dar un día al Señor. ¿Qué haría, mis amados hermanos, la gente en este día? Pues comentar sobre las cosas espirituales, hablar de la ley de Dios, toda esta serie de cuestiones. Y ustedes ven que hay una responsabilidad en todo esto. Por eso muchas veces estamos cosechando los resultados que está viendo. Es un día santo para ejercicios santos. Y la familia está en obligación de parte nuestra de observarlo. Dice la Escritura allí, tu hijo, ¿verdad? Allí es que ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, quiere decir que nadie en la casa está capacitado para poder quebrantar el día de reposo. ¿Por qué tenemos que guardarlo? En primer lugar, porque tenemos suficiente tiempo para poder hacer las cosas de la semana. En el tiempo de nuestra vida podemos ir al mar, que podemos hacer tantas cosas. Y entonces tenemos que tener como meta el poder dedicar un día a Dios. Ese es el día del Señor, amados hermanos. No es que es un día particular, es el día en que usted va a encontrarse con Dios. Es el día en que usted va a meditar con Dios. Es el día en que usted va a reflexionar sobre cuáles son sus condiciones espirituales. Es también, mis amados hermanos, un hecho recordatorio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos disfrutando una inmerecida bendición de tener la creación a nuestro favor y debemos de darle gracias ese día a Dios y regocijarnos en Dios porque nos ha dado esta oportunidad. Allí está el Señor, mis amados hermanos, dando ejemplo de su descanso. En 6 días hizo Dios el mundo y el séptimo día reposó. Por lo tanto, es un día en que nosotros como creyentes debemos de bendecirlo, debemos de santificarlo, debemos de poner en alto el nombre de Dios y sobre todas las cosas, ir allí a nuestra familia y comentarle cuán bueno ha sido Dios para con nosotros. Tal vez sea un día en que usted pueda contar, Dios me libró de esto, Dios me facilitó aquel camino, pero no, muchas veces queremos estar en otras cosas materiales antes de hablar de las grandes obras de Dios que son de carácter espiritual. El Salmo 145, 1 al 3, nos llama a algo muy importante. Nosotros, según el Salmo 145, no debe pasar un día en ocuparnos en glorificar a Dios, en honrar a Dios, mis amados hermanos. No importa si hay aflicciones, si hay dolores, si hay escaseces, si hay cualquier situación que haya, ese día debemos de alabar a Dios. Cada día debemos de tener una canción de alabanza a Dios, no de quejumbre, no de una situación de incomprensión donde yo no entiendo a Dios, no hago esto, no, ¿qué pasa contigo? Y muchas veces estamos tan ocupados, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero hay veces que ni dormimos bien. ¿Por qué? Por las ocupaciones que tenemos que tener al otro día.
Pero ese día tenemos que, cuando abramos los ojos, mis amados hermanos, glorificar a Dios porque estamos mirando el inicio de un nuevo día. Hay 3 verbos aquí importantísimos para nosotros: exaltar, bendecir y alabar, que no reflejan la misma cosa en el sentido de la etimología de las palabras. Exaltar. ¿Qué cosa quiere decir exaltar? Elevar a alguien en una posición superior. Hoy es día de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios tiene misericordia para con nosotros, porque Dios, mis amados hermanos, es bueno. Y como dice la Escritura, para siempre son sus misericordias. Tenemos que también exaltar, reconocer que realmente Dios está allí, bendecirle, alabarle en todas estas cuestiones. ¿Qué cosa es bendecir? Pues simplemente darle gracias a ese Dios por la majestad que tiene, que todas las cosas, dice la Escritura, están sujetas a Él. Así que no acontece nada por casualidad ni porque tropezamos, no. Es porque Dios tiene determinado nuestro plan de vida. Y hay personas que en este momento creen que no van a morir, o que viene esto por una coincidencia, porque comió aquello mucho, porque aquello lo otro. No, no olvidemos, y es la confianza que yo tengo, que cada uno de nosotros tiene un día determinado por Dios para partir de este mundo, ¿verdad? Y debemos de bendecirlo y alabar a Dios por eso. Así que no podemos dejar de reconocer su nombre. Hasta aquí, como dijo el Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Usted tiene que reconocer que realmente, si usted ha sido cristiano y ha sido fiel, hasta aquí Dios le ha acompañado y le ha tomado de la mano, cuando menos usted lo ha esperado. Y la otra cosa, mis amados hermanos, es bendecir o alabar su nombre. ¿Qué cosa es alabar? Es nuestra admiración por el Dios, ¿verdad? A esa persona que en intimidad queremos nosotros. Cuando usted llega a una casa, le invitan a hacer algo, a comer sobre todo las cosas, usted alaba a quién, al cocinero que le trajo un buen manjar, o a la cocinera, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos notar las cosas, mis amados hermanos. Así que Dios, dice aquí la Escritura, es Dios y es Rey sobre todas las cosas. Tiene autoridad, tiene grandeza, tiene poder, y a quien nosotros debemos de darle gloria y honra, a ese poder que es eterno, a ese poder que tiene autoridad, a ese poder que es grande sobre todas las cosas. Nunca debemos de dejar de bendecir a Dios, mis amados hermanos, y eternamente. Fíjense ustedes que esto no es un ciclo que termina con la muerte, es un ciclo que después de muerto aún vamos a continuar. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cada día, ya en otro aspecto de la vida, lo que Dios hizo por nosotros, y esto merece alabanza. Es un ciclo continuo para cada uno de nosotros. Ahí están sus méritos, está su valor de continuidad con nosotros. Allí podemos ver cómo es que Dios se ha manifestado, y por eso hay que alabarlo. Podemos ver que hay veces que a nosotros no nos gusta la alabanza, pero nunca cantamos. Lo primero que nos sale de la boca es un quejido, un alarido, porque nos duele una pierna, porque nos duele la rodilla por acá. Pero debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento, a pesar de todo su dolor y esas situaciones que nos están aquejando, es el que está acompañándonos y tomándonos de la mano derecha. El alabar a Dios es la respuesta humana a un Dios de gracia. El reino de Dios tiene sus bases en la alabanza. Desde que prácticamente Dios se ha relacionado con el hombre, ha estado siempre vigente allí la alabanza. ¿Recuerdan a Isaías, mis amados hermanos, cuando Dios reveló la santidad a él? ¿Recuerdan el nacimiento? Allí cuando los ángeles vinieron a cantar, y en innumerables oportunidades hemos notado que realmente los ángeles han realizado una alabanza cuando los hombres no lo hacían. Pero hoy en día Dios tiene una iglesia y quiere que esa iglesia le alabe
y reconozca su creación. Estamos alabando a Dios cuando aceptamos sus dádivas, no sus partes negativas. No cuando está el ánimo dispuesto y entonces sí estoy que salto en un pie, pero cuando las cosas no están bien, cuando hay disgustos, cuando hay problemas, entonces no tenemos una palabra de alabanza para Dios. Debemos de alabar a Dios porque tenemos una nueva vida y esa nueva vida ha cambiado completo el enfoque de cada uno de nosotros. No pierdan de vista que la alabanza estaba presente en todas las fiestas de Israel, mis amados hermanos. Y ahí está la llamada a tocar los címbalos y a tocar todos estos instrumentos que usaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era la alabanza que requería Dios de cada uno de nosotros. Cuando aquella gente salían a tomar los frutos, las primicias de sus frutos, ¿verdad? Tenían que haber una fiesta en Israel. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la misericordia de Dios en tener aquellos frutos. Ahora, mis amados hermanos, podemos notar todas estas cuestiones muy importantes. La tercera cosa, ¿cuál debe ser el alcance de nuestra honra? Que está en los versículos 4 al 7. Allí está, en primer lugar, el encomio. El encomio que debe tener Dios. Nosotros debemos de alabar a Dios porque nos toca hoy, pero debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que también tienen que alabar a Dios de generación en generación. ¿Por qué? Porque es importante que los que vienen detrás de nosotros puedan, mis amados hermanos, practicar la alabanza y no podamos desechar esto del medio de nuestro culto personal. Debemos de tener el encomio, mis amados hermanos, por la grandeza de su gloria. ¿Piensan ustedes hasta un momento que el cielo haya bajado para compartir con nosotros? Que las cosas del cielo, nosotros en este momento les seamos partícipes por la gracia de Dios. Porque tenemos a nuestro favor un Dios que está haciendo grandes hechos. Diariamente Dios se está manifestando, mis amados hermanos, por la bondad que tiene Él, que no nosotros sin merecerla, Dios está allí mostrando esa bondad sin límites. Dice la Escritura que por esa bondad nosotros no hemos sido consumidos. Ahora, ¿por qué vienen estas cuestiones? Estoy diciendo esto. Nuestra honra debe ser hacia Dios. ¿Por qué? Porque su carácter refleja que nosotros, mis amados hermanos, tenemos la bendición de Dios. Qué importante es mirar todas estas cosas. Allí vemos, mis amados hermanos, lo más importante. Todo esto lo ha hecho Dios por amor. Si vamos a Juan 3:16, ¿verdad? Juan, después de la epístola de Juan, todas estas cuestiones, estamos viendo que todo lo que Dios está haciendo a nuestro favor, lo hace por amor. Y Él nos amó sin nosotros ser merecedores de ese amor. Por lo tanto, debemos de bendecirlo, debemos de alabarlo, debemos de glorificarlo entre los hombres. Hay una cosa cierta, Dios tiene misericordia de esta humanidad y esto nos refleja por qué tenemos que continuar hacia adelante en las tareas que Dios nos ha pedido. Mis amados hermanos, Dios tiene algunas cosas que son en un sentido general para todos. Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. Hace que la lluvia caiga sobre los campos de los malos y sobre los campos de los buenos. Pero mis amados hermanos, lo importante en todo esto es que nosotros podamos honrar con palabras y con acciones todos los días la obra de Dios. Que podamos tener una adoración y una honra visibles en este mundo contemporáneo que no quiere saber nada de Dios, que no reconoce, que todo le da a la ciencia y demás el auge de las cosas que acontecen. Dios nos ha llamado a que seamos la sal de la tierra, que podamos hacer sentir nuestro sabor en medio de esta generación perversa, que nosotros somos la luz para que otros puedan ver también que la gloria de Dios se manifiesta
y la obra de Dios se sigue manifestando a favor de los hombres. Probablemente nosotros en esta hora podríamos enumerar muchísimos casos, ¿verdad? Pero hay una cosa importante. Cuando miramos a nuestro derredor, la obra de Dios está allí presente. Y por ende nosotros debemos de exaltar, adorar y bendecir a Dios eternamente y para siempre. Quiero que en esta mañana, mis amados hermanos, nos identifiquemos con esta palabra. Dediquemos en primer lugar el tiempo de nuestra semana, un día de la semana para nuestro Dios, para compartir con Él. Que estas palabras no se queden en el aire. ¿Por qué? Porque tenemos muchos compromisos. Hay que cortar la hierba, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vino el vecino, me pidió este favor, etc. Tenemos que implantar en nuestro derredor el criterio de que el día del Señor es del Señor. Y ese día tenemos que dedicarlo a Él. Y ese Dios que hace tantas obras merece nuestra alabanza, nuestra adoración y la glorificación en todas las cosas. En esta mañana, mis amados hermanos, quiero que nos ayude el Señor. Quiero que realmente nuestro Padre, que está en los cielos y que nos ha escogido para una tarea tan importante de pertenecer a su pueblo, sea honrado en medio de sus hijos. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tal vez nos hemos confundido en la apreciación de la misma, pero tu ley sigue vigente, Señor. ¿Por qué? Porque somos tu pueblo. Hemos sido escogidos para ser señal dentro de las naciones. Ayúdanos. Pedimos perdón en esta hora, Señor, por la forma en que hemos vituperado el día tuyo, Señor, para santificarlo. Te pedimos perdón en esta hora, oh Dios, porque realmente nosotros tal vez no estamos dándote la honra que tú mereces. Te estamos dando parte, pero no toda la honra como tú quieres, Señor. Perdónanos en este momento y santifícanos, Padre, por tu verdad, por tu palabra, que es la verdad. Bendice a mis hermanos en sus propósitos. ¿Cuántos en esta mañana querrán, quién sabe, glorificarte y dedicar su vida como reclama tu palabra, pero no tienen las condiciones espirituales, no tienen la intención de poder dedicarse a ti, Señor, plenamente? Bendice a mis hermanos en este día, bendice a tu iglesia, Señor, y pedimos que realmente la palabra que tú has traído sea palabra que trascienda a tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.